Se va Campana, Leo Campana, el ecuatoriano le pega. Y al rebote. Bueno, para los chicos que se van a la selección o nos vamos a la selección, hay que seguir jugando y dejando el nombre de nuestro país en alto, pero nos van a ir bien en descanso. Así que nada, estamos preparados para ganar los 3 torneos. Vamos a pelear tanto por la MLS como la final que tenemos. ¿Nos estás dando la primicia que vas con la selección de Ecuador? No, la verdad todavía no estoy enterado de nada. Sí se comunican conmigo a diario, pero nada, esperamos también salir al final del día. Resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Ese podría ser el significado de Leonardo Campana para seguir más allá de la falta de selección ecuatoriana. Leonardo Campana está sencillamente encendido. Es como si la no convocatoria de Ecuador lo hubiese motivado a demostrarle al cuerpo técnico que cometieron un error tras prescindir de él en la primera doble fecha de eliminatorias mundialistas. Ahora, tras haber conversado con la agencia EFE sobre qué siente acerca de la selección Ecuador, Campana envió un poderoso mensaje a la Tri sin emitir una sola palabra, todo basado en acciones. Su mensaje fue claro: doblete ante el Atlanta United en la derrota de Inter Miami 5-2, siendo el mejor en cancha y pintando de lujo el Mercedes-Benz Stadium tras un sombrerito con volea incluida. Tras extender su vínculo con el equipo que tiene a David Beckham como uno de sus dueños, Campana se despachó con una definición de un crack. Tras un remate desde afuera de Dixon Arroyo, que también fue titular en Inter de Miami, la pelota pegó en el ángulo y le quedó al ex Barcelona. En una muestra de su técnica, se sacó a un rival con un lujoso sombrero y sacó un remate furioso, inatajable para Brad Guzan. Dixon al arco, ¡palo! Le quedó a Campana en el pecho, Campana, levanta Campana, está golazo. ¡Gol! Zapatazo de Dixon Arroyo, todo el ecuatoriano le quedó a Campana, jugada de crack, con la frialdad de los grandes, mete sombrero y bomba. Pese al golazo de Campana, al Inter Miami no le duró nada el triunfo parcial, y los dueños de casa reaccionaron enseguida. El tanto del ecuatoriano fue a los 24 minutos y para el final del primer tiempo Atlanta ya lo ganaba 3-1. Tricolor fue protagonista en el inicio del segundo tiempo. Se hizo cargo de un penal por una mano del peruano Abraham. Con calma definió a un palo y puso cerca a su equipo. Baneo, la orden de Marrufo. Campana de a poquito se acerca a Campana. Pero como en el primer tiempo, al Inter Miami le volvieron a pegar. Y en este caso, el Atlanta selló su 5-2 final en el partido. A pesar del traspié de su equipo y la racha de partidos sin derrotas que se corta en Atlanta, Leo Campana vive un buen presente en Estados Unidos. No fue citado por Félix Sánchez Vaz a la selección ecuatoriana para el inicio de las eliminatorias sudamericanas de Conmebol, pero ya lleva 2 dobletes consecutivos en la MLS. El fin de semana anterior convirtió 2 en el triunfo del Inter Miami sobre el Sporting Kansas City por 3-2. Y hoy estamos hablando de su doblete frente a Atlanta United. Viene el ecuatoriano, ya toma carrera central del partido, ya viene Campana con el cobro. Campana 25, Campana Timothy, Campana Timothy, Campana. Desde el punto de pelota le queda servida para el centro. Ahora se levanta el segundo palo. ¿Quién? Campana, Campana. ¡Gol! Aparece con doblete Leonardo Campana. El centro delantero de 23 años lleva 11 dianas esta temporada, 9 en la MLS y 2 en la Copa United States Open.
Su compañero Leo Messi tiene la misma cantidad de goles en 11 juegos. Quinto, viene el envío de Messi arriba. ¡Gol! ¡Campana! ¡Gol! Del Inter Miami, descuenta Campana, centro de Messi. Y a los 22, ahora empieza otro partido. Gana Cincinnati 2-1. Y otro centro más pasadito para Campana. ¡Gol! ¡Gol! Del Inter Miami. ¡Gol! De Campana. Para el delantero, que pide a gritos ser convocado a la Tri para la próxima fecha de eliminatorias sudamericanas, fue el 9º gol en lo que va de la temporada en la MLS. El ecuatoriano, que venía de convertir un doblete frente a Kansas City el sábado pasado, acumula 5 festejos en los últimos 3 partidos. Está absolutamente en llamas. Así, Campana habla sobre el césped, con goles y asistencias, esperando recibir próximamente la oportunidad de defender la camiseta de Ecuador de cara a los próximos partidos de eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Podemos decir que es un auténtico resiliente. Parte de la prensa en Ecuador pide que seas seleccionado, que seas convocado para la selección. Yo también pienso lo mismo. ¿Qué nos puedes decir? Todo bueno, agradecerles a todos por el apoyo. Yo, la verdad que, como les dije ayer, estoy tranquilo, estoy con la sociedad tranquila. Sé que estoy teniendo un gran nivel y me toca aprovechar las oportunidades que me están dando acá, porque así, la verdad, prefiero no hablar mucho de la selección, no quiero ser, ¿cuál es la palabra? Crear algún malestar de allá, así que respeto mucho la decisión del profe. Siempre van a estar las puertas abiertas para el llamado a la selección.